Hola, mi nombre es Darío Matoso, soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y me dedico al asesoramiento y entrenamiento de surfistas de forma online. En este vídeo te voy a explicar cómo realizar un reentry o un snap en la parte más alta de la ola. Lo importante es la visualización. Recuerda, un botón subes y ¡za! ¡za! ¡zas! Antes de realizar un reentry en la parte alta de la ola, debes desarrollar un buen bottom turn. Un bottom turn de calidad, que te permita salir con la suficiente velocidad y control para girar en la parte alta de la ola. Si no eres capaz de realizar este tipo de bottom turn, será muy complicado que en la parte alta de la ola mantengas el control de esa maniobra. Porque si la velocidad de desplazamiento tras el bottom turn en la parte alta de la ola es mayor, tendrás mayor control a la hora de realizar ese giro y volver a retomar la base de la ola. Así, un buen bottom turn te permitirá llegar a la parte más vertical y alta de la ola junto a la espuma con la suficiente velocidad y potencia. Bien, justo antes de alcanzar la cresta de la ola o el labio, debes de tener en cuenta que el pie que posicionas en la parte delantera de la tabla debe sobresalir la ola. Debes situar el pie delantero por encima del labio de la ola y esto te permitirá que la tabla alcance una altura adecuada. Además, justo al llegar a esta posición, debes traer tu brazo trasero y cruzar totalmente tu cuerpo. Esto te permitirá que prepares el tronco para el posterior giro. Una vez sitúes el brazo en esa posición, tu mirada y tu tronco ya estarán girados y entonces podrás dirigirla hacia la base de la ola, que es hacia donde luego vas a seguir surfeando una vez terminas ese giro en la parte alta, el reentry. Es entonces cuando una vez gira la tabla y la punta de la propia tabla señala la base de la ola, debes descender tu centro de gravedad lo máximo posible. En un movimiento giratorio o de rotación, existen muchos vectores de fuerza que sobresalen hacia los lados, más si estás en desplazamiento como es en el surf. Por lo tanto, si no desciendes tu centro de gravedad, vas a perder el equilibrio y al final resultará en una caída. Debes descender el centro de gravedad para absorber esa energía y poder seguir surfeando a lo largo de la ola, encarando con la siguiente maniobra de forma seguida. Puedes mejorar esta y muchas maniobras los días que no hay olas o si estás lejos de la playa a través del Surf Skate. En mi canal podrás encontrar un link arriba a la derecha donde pone regalos. Ahí puedes adquirir algunos programas gratuitos para comenzar a trabajar en tu técnica. Entre los fallos principales que los surfistas suelen cometer cuando quieren realizar un reentry, esta maniobra, podemos encontrar: recuerda practicar la visualización en casa, como el ejercicio que te pasé antes, y no olvides suscribirte al canal. La mala salida de un bottom turn, esto te va a perjudicar a la hora de alcanzar el punto que quieres en la ola y con la mayor velocidad adecuada para poder realizarla. Cuando llegas al punto en el que quieres realizar el giro, la mayoría de los surfistas de nivel intermedio no flexionan las piernas e incluso algunos que se dedican a competir siguen cometiendo este error. Al no flexionar las piernas, o pierdes el equilibrio o no podrás salir de esa maniobra con la suficiente velocidad para encarar la siguiente. Por lo tanto, al final vas a necesitar más espacio para poder hacer más maniobras, cuando lo ideal sería hacer más maniobras en el mismo espacio. Además, un fallo muy común y que además es muy grave es querer realizar el giro con las piernas, cuando realmente empieza en el tronco. Mucha gente se centra en golpear con la pierna y realmente el golpeo con la pierna sirve para mantener el equilibrio en la tabla. Pero si no has logrado un buen bottom turn para llegar al punto adecuado, no has girado tu cuerpo completamente antes de comenzar el giro de la tabla, es imposible que consigas con ese golpeo de pierna hacer el giro, porque realmente lo que va a pasar es que te vas a frenar, vas a perder la velocidad. Y recuerda que si la tabla la ponemos en el agua y en la parte de atrás tenemos las quillas y pretendemos mover esa zona, es muy difícil, casi imposible, te va a costar mucho y no vas a conseguir realmente la maniobra que quieres realizar, que en este caso es el reentry. Fíjate como algunos surfistas a la hora de realizar el reentry sacan incluso las quillas por fuera de la ola. Esto se puede hacer debido a que el peso corporal está situado en la pierna delantera y simplemente la pierna trasera funciona para mantener la estabilidad de la tabla y recuperar ese control para poder seguir surfeando. Así que con esta información espero que hayas aprendido algo. Ponme en los comentarios si esto lo vas a llevar a cabo, si lo has llevado a cabo, si tienes alguna duda y si has aprendido algo. Así puedo saber si este tipo de vídeos te sirve para mejorar tu nivel de surf y si estás completamente motivado para continuar con ello. Recuerda que en mi canal tienes algunos regalos que te permitirán mejorar tu nivel de surf en base a tu nivel. Si tienes alguna duda en particular, contáctame directamente que siempre estoy dispuesto a contestar. Recuerda practicar la visualización de esta maniobra en casa con el ejercicio que te propuse anteriormente. Y no olvides suscribirte al canal.
Un saludo.